El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente. Pues muy contentos, aunque vamos a tratar un tema muy particular y muy serio. La verdad es que me gustaría tomarme unos segundos para decirles que estamos muy agradecidos por su respuesta en la mayor parte de las plataformas. En algunas hay más reacción, en otras menos. Eh, Hay algunas en las que no sabemos si hay reacción porque no hay manera de saberlo. Eh, pero en otras, pues nos agradan mucho sus comentarios, nos agradan mucho los mensajes directos que nos están mandando. Su respuesta a las redes personales y del doctor Culero también fue muy padre porque entonces tenemos una comunicación más directa y la verdad es que lo agradezco mucho. Este episodio en particular viene de un audio que recibí hace semana y media. Eh, Fue muy impactante saber que habíamos ayudado en una parte, pero que hay una parte muy profunda de alguien, de uno de las personas que nos hace favor de seguirnos, donde nos decía que está atravesando por situaciones muy complicadas. Se acabó su matrimonio, perdió su trabajo y está teniendo una relación muy complicada con los que venían siendo sus amigos, porque pues resulta que ya no le es posible juntarse con esas personas. Y toqué tantito en el tema pasado, que hablábamos del perdón, toqué un poquito, porque ya lo traía en la cabecita. Eh, Esto y desde que escribí sobre lo que iba a hablar, pues me empecé a dar cuenta que tuve un sesgo ahí, ¿sí? Y entonces dije, a ver, dejemos el sesgo, hagamos un programa que hable sobre este tipo de situaciones. Y entonces decidimos hablar sobre el duelo y las pérdidas invisibles. Sí, cuando escuchamos la palabra duelo, casi siempre pensamos en muerte. Pero en terapia sabemos que hay muchas formas de perder. Una relación, un empleo, la salud, la juventud, la identidad, un lugar donde vivimos, el contacto con otras personas, otros tipos de relaciones que no tengan que ver con relaciones de pareja. Y todas esas pérdidas son pérdidas dolorosas y que tiene uno que aprender a acomodar. Cuando ya no tienes a la gente que amabas, por decir amigos o parientes, porque la vida se los llevó. Sí, eso es lo más normal, cuando a alguien se lo llevó la vida. Pero hay gente que se la llevaron otras situaciones de vida y son un dolor personal. Y hay que acomodarlo y hay que trabajarlo. ¿Sí? Porque todas esas pérdidas también duelen. Aunque muchas veces se viven en silencio. Dentro de esto, yo sumé a algunas personas que tienen otro tipo de duelos. La duela de la pérdida de un compañero como una mascota, que fue un compañero leal y presente y así, es fuertísima. Y se entiende. No todo mundo le entiende porque no todo mundo tiene ese tipo de relaciones con las mascotas. Pero los que tienen relaciones con las mascotas lo entienden muy claramente. Entonces, es momento de que analicemos qué es el duelo realmente. ¿Sí?
La definición clínica y emocional de duelo es respuesta natural frente a la pérdida. Así, tan sencilla es la definición. Mi respuesta natural frente a la pérdida. No es solo tristeza. Incluye shock, rabia, confusión, culpa, soledad. Y también no podemos poner el mito de que duelo o duelar es solo llorar. No. Hay que acomodar las cosas. Es un proceso de adaptación a una nueva vida. Sin la pareja, sin el bien o la persona que dejó de estar con nosotros, sin la amistad que se perdió, sin el trabajo que perdí, sin la casa que tenía, porque depende también de nuestros apegos. Hay veces que nos apegamos a cosas, o a personas, o a animalitos, o a situaciones. Inclusive, puedo estar apegado a lo que me ofrece mi vida profesional. Y hay gente que le duele mucho perder su vida profesional, ya sea por jubilación, o porque lo corrieron, o por lo que haya pasado. ¿Sí? El duelo tiene que verse como un ajuste de la vida sin aquello que era importante para mí. Hijo de su... Y por eso hoy tomamos este tema, que es un tema altamente sensible para todos, porque todos hemos sufrido un duelo, porque todos enfrentamos en diversas ocasiones el sentirnos en duelo por la pérdida de algo que creíamos en nuestra vida de la mejor manera. Porque existen también las pérdidas invisibles. Y las pérdidas invisibles, pudiéramos hablar de las rupturas amorosas, ¿sí? Cuando una relación termina, no solo se pierde a la persona, sino proyectos, rutinas, identidad compartida. Muchas cosas se pierden. Y por eso esta persona que nos pidió hablar de eso, pues lo ponemos aquí. Él tuvo un problema en su ruptura amorosa. Se cayeron no solo la persona principal, sino a lo mejor otras personas. Él hablaba de sus amigos. No solo eso, sino proyectos, identidad compartida, lo que estaban soñando hacer, lo que querían alcanzar, muchas cosas. Ahora, cuando enfrentamos cambios en la vida como un nuevo trabajo, jubilarnos, la llegada de un hijo, dejar de ser estudiante, se pierden roles previos. Resulta que en un nuevo trabajo, pues a lo mejor ya no tengo lo mismo, ya no tengo la misma interacción con ciertas personas, o no hago lo mismo y no me siento igual. Y en lo que me acostumbro tengo que tener un duelo. Porque si no me voy a querer regresar al otro, aunque sea mejor este. Les pasa a muchos, más de los que imaginan. Jubilarse, bueno, es un asunto que a mucha gente le cuesta y que le lleva años entenderlo, posicionarlo y vivirlo. La llegada de un hijo, ojo, inclusive el matrimonio per se, para cambiar del estatus de novios a esposos, ahí hay un duelo, porque dejo de ser hijo, porque dejo de vivir de cierta manera, aunque ya vivieran juntos, cambian las cosas. A veces por eso yo recomiendo que vivan juntos antes, para que cambien menos, pero bueno, socialmente hay gente que lo apoya y hay gente que no. Yo lo apoyo. La llegada de un hijo, como les decía, pues normalmente los esposos tienen una pérdida de espacio y las esposas tienen una pérdida de vida, porque pues, se vuelcan en la vida en los hijos. Y ahí hay un duelo, porque dejaron su juventud, dejaron mucho, y hay quien le pega bien y hay quien le pega mal. O sea,
Aquí no estamos juzgando el asunto. Estamos solo poniéndolo para poder entender cuáles son las pérdidas invisibles. Y perder cualquier rol previo en un cambio es una pérdida invisible. Las mudanzas. Cambias de ciudad, de país, de casa. Pues ya no tienes la misma comunidad, los mismos recuerdos, la misma sensación de pertenencia. Ya no estás rodeado de las mismas personas, de los mismos hechos, inclusive de la misma comida. Eso lo vemos en cualquier persona que sale del país. Y tiene también un proceso de duelo. La pérdida de identidad también es otra. Después de enfermedad, desempleo, maternidad, paternidad, envejecimiento, pues resulta que pasan muchas cosas. O sea, ya no estoy enfermo, entonces ya no me puedes ver como el enfermo, ahora trátame como alguien sano. ¡Uy! Dejé de estar desempleado. Ahora trátame de otra manera. Pierdo una posición en la vida. La maternidad o paternidad nos pasa lo mismo. El envejecimiento es igual. ¿Por qué me marcas como un viejo? Inclusive la pérdida de identidad sucede también cuando los hijos crecen y antes era su papá y ahora eres el pendejo que abre la cartera. ¿O con qué derecho les puedes decir si ellos ya son unos adultos? Ellos saben decidir por su vida. Hasta eso es un duelo. Cuando los hijos se van, ya sea temporal o permanentemente, también es un duelo. Porque cambia mi identidad. A veces en las terapias de comunicación de pareja yo hablo mucho sobre eso. Piensen cuando se vayan a ir, ¿qué van a hacer ustedes? Si ahorita dan hueva, ¿qué hueva van a darse entre los dos? Cuando no tengan nada de qué hablar, porque hoy de lo único que hablan es de los hijos. Las pérdidas no reconocidas socialmente. Amistades rotas, infertilidad, mascotas, sueños que no se cumplieron. Estas también son superpoderosas. Perder a un amigo en el que confiabas porque simplemente decidió desaparecer y dejar de hablarte es doloroso. Y deja un sabor bien incómodo. No por la persona. No. Sino por el hecho de ya no poder tener esas personas ahí para abrazarlas emocional o físicamente. La infertilidad, el descubrimiento del no poder alcanzar el sueño de ser padres, ha destruido matrimonios, vidas, más de lo que se imaginan. ¿Por qué? Porque desgraciadamente allá afuera hay una presión social por convertirnos en padres. Y en esta presión social entonces hay quien lo ha hecho bien, chingón. Felicidades a todos los que lo han hecho bien y son buenos padres. Hay quien lo ha hecho mal, porque escogió mal a la persona o porque simplemente no pudo, porque sus capacidades no le dieron. ¿Sí? Cabrón, pues intenta, despabilate y descubre cómo sí. Porque eso no es retroactivo. Pero hay quien soñó con ser padre, con lograr una familia, con conjuntarse en la vida, con un proyecto de vida que requería, bueno, no que requería, que el sueño era tener hijos. Y la infertilidad llegó a dar un mazazo en la cabeza. Y hay quien hace cosas durísimas. Yo admiro a esas parejas que hacen tratamientos de fertilidad, que hacen todas estas luchas, porque requiere un nivel de pantalones bien cabrón. Pero también a veces les digo en terapia, a veces hay que dejar de soñar. Porque te está haciendo daño, porque te estás lastimando al querer forzar una situación que algo en la vida dijo que no se iba a poder. Aguas con eso.
Lo trataremos en un momento. Las mascotas, como mencionaba hace rato, cuando después de acompañarnos tanto tiempo y darnos amor, porque los animales normalmente son muy amorosos, y a alguien que le falta amor normalmente puede recibir cosas muy bonitas de las mascotas. Pero resulta que, tristemente, tengo que decir algo que es real. El tiempo de vida de una mascota, en su mayoría, es menor al tiempo de vida de un ser humano. Y te va a doler despedirte. Y va a requerir un duelo. Y ni modo. Ese amor que te dieron también tiene que reacomodarse. Y encontrar la manera de seguirlo recibiendo, de seguirlo dando en otro lugar. Pero de la mejor manera. Los sueños que no se cumplieron también nos hacen daño. Así como el sueño de ser papás, lo hablábamos, pero hay muchos sueños, proyectos profesionales, proyectos de producir un negocio, construir una empresa, crear un producto y no lograrlo, también nos puede caer muy mal y necesitar un duelo. Y así sueños, pues bueno, sueños hay millones. Espero que no me digan que necesitan un duelo por el sueño de no sacarse la lotería, ¿no? Pero los sueños en los que uno tiene que ver, en los que uno se esfuerza, en los que uno pone empeño, esos requieren también un duelo. Y son pérdidas invisibles. Hay que señalar cómo estas pérdidas muchas veces no son validadas. Y entonces llega la gente pendeja y ya supéralo. Ay, eso no es tan grave. Porque para ellos, inclusive para mí, algunos de los que menciono, a lo mejor me pueden parecer poco graves. Pero para mí, Carlos, al doctor culero, el terapeuta dice, si es grave para ti, se chingó, es grave. Y lo tienes que sanar. No te puedo decir, ya supéralo. Te tengo que decir qué es lo que pasó, poner una realidad, mostrártelo. Ya sea en terapia, como amigo, hay muchas formas. Y entonces que abraces tu duelo. Porque aquí es donde nos preguntaríamos, ¿y cómo se vive el duelo? Existen muchos modelos. ¿Sí? Yo me gusta usar como el más común porque es fácil de explicar. Y entonces voy a basarme en Kubler-Ross, ¿sí? Y las etapas que él define del duelo. Primero, negación. Pues no quiero aceptar que sucedió, que se acabó el matrimonio, que no sucedió en la vida, que perdí un ser querido. Después ira. No importa si con los doctores, con Dios, con el que me corrió del trabajo, no importa que sea. Inclusive con quien me dio la vida y no me hizo a lo mejor tan inteligente y no pude completar mi proyecto. Después negación. No acepto. No sucedió. Después depresión. Me pongo tan triste por lo que sucedió que toco fondo. Me voy hasta abajo. Pero ahí, en ese tocar fondo, ¡pum!, viene la aceptación. Tengo que aclarar que estos procesos o estas formas no son lineales. Cada persona lo vive distinto. Hay quien primero está enojado y luego lo niega y luego lo negocia y luego la depresión y luego la aceptación.
Hay quien se deprime al no aceptarlo. Luego negocia consigo mismo, y aunque niega el suceso, empieza a entenderlo, y luego viene el enojo. Empieza a salir de la depresión y acepta. Todo mundo lo puede vivir distinto. Este es como el más chato, el más claro, el más común. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Las reacciones comunes, en cuanto a lo emocional, primero la tristeza, el enojo y la culpa. Lo ponemos ahí, estamos muy tristes, estamos enojados y nos sentimos culpables por no haber estado, no haber dado, no haber hecho, no haber cambiado, no haber. Culpa. Ninguna de estas emociones debería de tener un gran poder, pero lo tienen porque estoy cayendo en un duelo. ¿No me debo de sentir culpable por lo que sucedió? A lo mejor no, a lo mejor sí. ¿No me debo de sentir enojado por lo que sucedió? A lo mejor no, a lo mejor sí. No les puedo decir ni que no ni que sí. Pero lo que sí puedo decirles es que emocionalmente, o en cuanto a emociones, estas tres llevan la cabeza de todo cuando estoy en un proceso de duelo. Físicas, porque también hay reacciones físicas. Estoy cansado, tengo insomnio y tengo falta de apetito. Esto tiene que ver con un funcionamiento físico normal. Estoy llorando y sufriendo la pérdida del pensamiento por la culpa, por el enojo, sobrepensando las cosas, tac, 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 tac. ¿Sí? Me canso, ya sea por el insomnio o por tanto pensar, y no le permito a mi cuerpo que conecte con el apetito. O sea, nada me da hambre. ¿Por qué? Porque probablemente está también habiendo un exceso de cortisol en mi sistema y algunas otras sustancias propias mías, ¿sí?, que yo estoy generando a través de mi duelo, y resulta que pierdo el apetito y bajo de peso. Hay gente que agradece la bajada de peso, yo soy uno de ellos, pero en esas circunstancias no, la verdad es que ahí prefiero estar gordo, ¿sí? Después también hay unas reacciones sociales, aislamiento o búsqueda excesiva de compañía, o retiro a todo mundo de mi vida para poder estar en mi tristeza y no ser juzgado, o busco excesiva aceptación y compañía de la gente que me puede entender. Y las abrazo profundamente esas personas, y entonces al abrazarlas también estoy mostrando, ¿sí?, un efecto social natural en el duelo. Tengo que señalar que no existe un tiempo correcto para el duelo. Depende del tipo de duelo, la situación y pues también el nivel de impacto de lo que sucedió. No es lo mismo alguien que termina una relación corta, una relación poco involucrada o con poco apego, a alguien que estaba completamente apegado a la persona, o que ya tienen muchos años, o que hay un nivel de costumbre poderoso, o que era por ejemplo, si hablamos de una mascota, hay gente que la mascota no es solo un elemento de entretenimiento, es un elemento de amor o de compañía, o peor aún, dependo de ese animalito para caminar, para salir, para que sea mis ojos, para que sea mi guía, mis piernas, no sé. Pues eso es muy diferente, ¿no? Si el trabajo que perdí era la manera de solventar la economía de la familia y no hay otra cosa, y los hijos se van a ver lastimados y la esposa o el esposo se van a ver lastimados, pues entonces el impacto va a ser más fuerte, ¿sí? Entonces tengo que cuidar eso y establecerlo de la mejor manera, ¿sí? ¿Cómo transito el duelo de manera sana?
Al igual que como hablábamos la vez pasada del perdón, hay una manera de ir caminando, ¿sí?, en pasos, para hacerlo de la manera más correcta, para avanzar y profundizar y poder liberarme de ciertas cosas y poder seguir caminando a través del duelo para salir del duelo. Primero hay que validar la pérdida, reconocer qué es lo que se perdió y que lo que se perdió es importante, aunque otros no lo entiendan. ¿A ti te vale chiches de cotorra si alguien no entiende tu pérdida? Porque era tu relación, tu trabajo, tu mascota. Entonces, a ti no te importa si los otros no lo entienden. Tú lo sientes, tú lo vives y tú tienes derecho a vivirlo correctamente. Inclusive, algunos te dirán, amigos, hay muchos y quiere decir que no eran tan buenos amigos, pero a ti te dolió. A ti fue algo que te generó un hueco. Entonces, para ti no es cualquier cosa. Valídala y reconoce de la mejor manera aunque los demás no lo entiendan. Por otro lado, hay que dar espacio a las emociones. Me necesito permitir llorar, escribir, hablar, crear rituales. Otra vez, lo dije también la vez pasada, lo digo ahorita más en corto, ¿sí? Pero eso me va a permitir despedirme de esto, de este trabajo, de esta pareja, de este ser querido, de esta mascota, lo que sea en tu vida que realmente te generó un duelo, necesitas soltar la emoción, ¿sí?, y dejar que salga. Ahora tienes que construirle un nuevo significado. ¿Cómo? ¿Qué aprendí de esa situación, persona, animal o cosa? Lo que esa etapa me dejó, la vida de ese individuo o ese momento vivido, ¿sí?, ¿cómo lo llevo conmigo sin quedarme atrapado? ¿Cómo establezco todo eso que viví en una manera de disfrutar y voltar a ver los recuerdos y decir, qué bonito todo lo que viví con esa persona, animal o cosa? ¿Era un apego mío? Sí, pero es un apego del corazón, un apego de mi vida, de mi forma de actuar, de lo que ustedes quieran, dependiendo de la persona. ¿Sí? De ahí me voy a pasar, después de construir los nuevos significados, a tener apoyo social y o terapéutico. Compartir la carga, o sea, platicarlo con la gente que está cerca de mí, con mi red de apoyo. Pedir ayuda profesional cuando el dolor me paraliza. Sí, o sea, si tengo que ir a terapia, pues voy. Porque a veces, haber perdido el constructo de mi vida, y en el constructo de mi vida es todo lo que soñé en mi castillo de arena, y tenía una reina, y tenía una mascota, y un foso de cocodrilos, y tenía esto, y tenía lo otro, ¿sí? Y de repente llegó una ola y se lo llevó. ¿Por qué? Porque eso es mi apariencia, que la ola se llevó el constructo. Pero la realidad es que solo se salió la reina o el rey, solo pues los cocodrilos se comieron a mi mascota, o desapareció mi mascota, o ya no soy tan poderoso como antes, el reino se hizo chiquito, ya no hubo manera de defenderlo, perdí mi trabajo, ya no tengo para sustentar esto, ahora vamos a tener que caminar sin el castillo, lo que sea que a ti te haga sentir ese duelo. ¿Sí? Entonces, ya sea con amigos o gente que te ama, o con un terapeuta, ve y resuelve tu duelo. Por supuesto que hay, en este tema de duelo, hay una cantidad de terapias y de gente que te puede ayudar inmensa. ¿Por qué? Porque hay desde el punto de vista psicológico, ¿sí?, hay desde el punto de vista terapéutico, ¿sí?, hay especialistas que estudiaron, pues, desde un diplomado hasta
una maestría, ¿sí?, para dominar este tema. Claro que hay terapeutas clínicos, claro que hay psiquiatras, dependiendo la situación. Tienes que ser evaluado por alguno y si es bueno, te va a mandar con el mejor para ti, en vez de decir, quédate conmigo. Porque si es bueno, trae la agenda llena. Entonces no necesita que tú sufras un proceso que no es el más correcto para ti. Entonces, los buenos siempre te van a mandar cuando no pueden ellos, con alguien mejor. Y cuando pueden ellos, te van a dar el mejor proceso de tu vida. En cualquier cosa, pero en el duelo es bien importante. Después, también hablábamos, inclusive le decían por crear rituales, pero hablemos de los rituales de cierre, ¿sí? Los rituales de cierre, otra vez volvemos a que son escribir cartas, guardar o despedirse de objetos, hacer un ritual simbólico para marcar el cambio. O sea, hoy hay unas cosas preciosas, por ejemplo, para las mascotas, donde les mandan a hacer unos nichos divinos, ya hay donde te le hagan te la incineren, ya hay, inclusive hay panteón para mascotas, entonces es muy lindo. Se puede convertir en un árbol, hay cosas preciosas que ahora han hecho para eso, pero para un trabajo, pues entonces yo cierro esa situación con mi trabajo, lucho por abrir el nuevo, entiendo por qué se terminó mi rol en ese trabajo y me voy, ¿sí? Y hago, si necesito algo simbólico, pues lo hago. Si tengo que deshacerme de las fotos de la pareja, de las cartas que me dio, de los chunches que me regaló, de donde me puso el agua de calzón o donde me puso el tolvache, si a alguien le tocó eso, pues me deshago, ¿eh? Y rompo en mi ritual. Inclusive el contacto cero es un ritual, ¿eh? Y maravilloso. Quien quiera hablar de eso, me ponen y con gusto tengo mucho sobre ese tema, pero bueno. Después, cuidar el cuerpo. Híjole, ¿por qué les estoy diciendo cuidar el cuerpo? Porque cuando tenemos un duelo, hay unos efectos físicos bien cañones, como el cansancio, como todo lo demás. Entonces necesito descansar, comer bien, hacer actividad física, porque el cuerpo también procesa el duelo. Yo a muchas, por ejemplo, de las personas que vienen a una ruptura de pareja, les digo, échate a caminar, para que suban las endorfinas. Entra a un gym, ¿sí? Oye, es que yo nunca he sido deportista y me estás diciendo gorda. No, a ver, no confundas. Te estoy diciendo que actives tu cuerpo para que haya endorfinas y te sientas bien. Si quieres puedes hacerlo en tu casa y vas a ver que te vas a sentir bien, ¿sí? Pero cuida tu cuerpo. Haz lo que necesites, come bien. Oye, pero es que entonces me estás diciendo que me ponga a dieta. Comer bien no significa estar a dieta. Vean lo gordo que estoy y como bien. Entonces, hay muchas maneras. Cuida tu cuerpo y descansa. El descanso también es alimento para el cuerpo. Y por último te diría que para transitar el duelo de manera sana necesitas pequeños pasos hacia adelante. No forzar, pero poco a poco reintegrarte a la vida. Si descubres que habías dejado de ir con tus amigos, que habías dejado de hacer esto, que habías dejado de hacer esto, que cosas que te gustaban las hiciste a un lado, empieza a alcanzarlas nuevamente, a encontrarlas para ti, para estar bien. Son necesidades que necesitas cumplir. Adelante, tú puedes. Y eso te va a ayudar a salir. ¿Sí? Inclusive te voy a decir cosas raras. De repente hay quien cambia un afecto por otro. Hay quien encuentra en la pérdida de una pareja que después tiene una mascota. Y la mascota lo hace sentir bien o lo hace sentir bien porque es con quien se va a caminar en el monte o porque se va al parque a sacarlo a hacer sus necesidades. Por supuesto que espero que lleven su bolsita, recojan sus necesidades, por favor, si son tan amables. Existen otras gentes haciendo lo mismo.
y no es sano que dejen ahí sus cosas. Perdón. Gol. ¿Sí? Quiero hacer una pausa. Ahorita que decía esto, me acordé que tengo que hablar de algunos detalles importantes, como las señales de duelo complicado. Cuando se presenta una señal de duelo complicado, necesitamos que tomen acciones, por favor. Ya sea que tú lo estés viendo en alguien que está cerca de ti, o que tú lo estés viviendo y estas acciones o estas situaciones resuenen en ti. Cualquiera de las dos que esté pasando, por favor, accionen. Por amor a la persona que lo tiene o por amor a ustedes mismos. Primero, cuando el dolor no disminuye con el tiempo. Aguas. Yo sé que socialmente y culturalmente hay allá afuera un montón de cosas que nos ponen. Es que se me murió mi hijo, no hay dolor más grande. Es cierto, pero lo tienes que sanar porque ese hijo no le gustaría verte destruido, o porque tienes más hijos, o porque necesitas seguir con la vida. Y por algo sigues aquí para vivir. Entonces enfréntalo de la mejor manera. No quiere decir que ese dolor vaya a desaparecer, pero ese dolor puede hacerte que lo empieces a vivir con una proyección sana, que se convierta en algo que te mueva a favor y no en contra. Aguas. ¿Sí? Si el dolor no disminuye con el tiempo, vaya a terapia, busque un especialista, encuentre la manera de solucionarlo. Porque eso lo va a matar. Mucho más fuerte de lo que ustedes creen. Alguien que tuvo un divorcio y se les fue la persona que les hacía la vida fácil o así. Pónganse a hacer algo. Actívense. Encuentren una nueva pareja, pero en amor, no por necesidad, no por llenar el hueco. Porque entonces el dolor sigue ahí y le vas a hacer daño a otra persona más, y entonces tu dolor se va a multiplicar cuando le hagas daño a alguien más. Aguas, no. Cuando descubras que tienes incapacidad de funcionar en lo cotidiano, no tengo ganas de ir a trabajar, no me puedo parar, estoy deprimido, no quiero vivir el fin de semana, me la paso en la cama, no me baño, soy medio puerco, lo que ustedes quieran, que no sea lo normal que tú tenías en tu vida, aguas. Mucho cuidado, porque se está presentando algo que te va a hacer daño y que le va a hacer daño a la gente que está a tu alrededor. Aislamiento total o consumo excesivo de alcohol o drogas. Perdón, para pasar un duelo no se necesitan drogas, se necesitan huevos o ovarios, no drogas ni alcohol. Eso es un puto error. Un error que le hace mucho daño a tu persona y a más gente. Y no es que sea yo un pendejo mocho. No soy. No tengo nada que ver con mocho. ¿Sí? Pero ninguna adicción te va a llevar a sanar tu problema. Es más, te va a hundir más profundamente. Te hace que lo recuerdes más, porque cuando te sientes mal, le das el doble de poder y entonces vuelves a tomar y le vuelves a dar el doble de poder y vuelves a fumar y vuelves a meterte alcohol y vuelves a meterte drogas. Y ahí vas en el camino hasta que te destruyes por completo. Aguas. El aislamiento total o consumo excesivo de cualquier sustancia, así sea café, refresco, cigarro, no importa cuál sea. Hay quien se esconde en el sexo. También ese es malo usándolo como droga. Aguas. Los pensamientos de no querer vivir. Yo ya no puedo vivir sin esta pareja, sin esta situación, sin este matrimonio, sin esta familia, sin mi padre, sin mi madre, sin mi mascota, sin... Güey, si estás viviendo es porque puedes vivir. Bueno, es que no quiero vivir.
Si no quieres vivir, entonces es porque estás equivocado y le pusiste a algo, en tu apego emocional, le pusiste a algo el valor de dirigir y regir tu vida. Estás bien jodido o jodida. Aguas. A veces también explicar que en estos casos la terapia y el apoyo profesional son fundamentales. No me gusta ponerlo porque creen que es gol. Pero yo no puedo atender a todo el mundo y ya tengo la agenda llena. No crean que no. Pregúntenle a mis pacientes. Claro que me encanta recibir más gente. Sí, claro. Si pudiera lo haría. Y cada vez que se descubre un espacio, inmediatamente lo llenamos. Porque amo este proceso. Pero no lo hago para que usted se convenza de venir conmigo. Lo hago para que usted se convenza de ir a terapia y recibir apoyo profesional. Pero fíjense lo que les digo, profesional. Que con quien vayan haya estudiado lo que está haciendo. Cualquier tipo, así sea holístico, se estudia. Se va a cursos, se aprende, se reconoce, se practica. Se tiene un chingo de pacientes para poder entender si eres bueno o no. Tus aguas. Pero este tipo de temas, el duelo de cualquier tipo, cuando ya empieza a ser muy largo, necesito encontrar ayuda y resolverlo puntualmente. Enfocarme en resolverlo de la mejor manera. ¿Eh? Me gustaría cerrar este episodio reforzando una idea. El duelo no es solo por la muerte. Todos cargamos pérdidas invisibles que merecen atención. Y lo empecé el capítulo o el episodio con esta frase y la quiero terminar con esta frase. El duelo no es solo por la muerte. Todos tenemos un montón de situaciones invisibles, pérdidas invisibles que merecen atención. Por tanto, duelo no significa olvidar, significa aprender a vivir de otra manera. Y a sanar, y sanar es honrar lo que se perdió, pero también abrirnos a lo que sigue. Porque lo que sigue, el presente, es lo importante, no lo que ya pasó, no lo puedo seguir cargando. Los invito a todos ustedes a reflexionar en cuál ha sido su pérdida invisible más significativa y cómo pueden acompañarse mejor en ese proceso. Y si creen que no tienen ninguna que sanar, pero conocen a alguien, ya saben, háblenle de esto, pónganlo en sus redes para que esa persona lo vea. Porque este podcast es para eso, para ayudar. Para ayudarte a ti que lo estás viendo, pero también para ayudar a todas las personas que amas. Y si las amas, háceles llegar. Haz que crezcamos más. Danos like, dale a la campanita en YouTube, dale seguir en las diferentes plataformas, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube. ¿Sí? Síguenos en nuestras redes, en Instagram, en Sana Tu Ser, con el Dr. Culero, en Carlos de la Peña, en Facebook igual, Carlos de la Peña o en Sana Tu Ser. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la comunidad crezca. Aquí la intención no es facturar. No soy Shakira. ¿Sí? Aquí la intención es ayudar. Entonces desde aquí los abrazamos con el alma y esperamos haber sido muy útiles con este tema. Que les abra los ojos, que les abra el alma y que los ayude a sanar y a encontrar cómo sanar. Me despido, no sin antes decirles que los esperamos la próxima semana con algún otro tema candente que haya que desmenuzar o desmitificar. En Terapia con el Dr. Culero es para ustedes.
Un abrazo y nos vemos la siguiente semana.